Santiago repite la enseñanza que Jesús dio en el Sermón del Monte acerca de juzgar a los demás. No juzguéis para no ser juzgados, porque del mismo modo en que juzgáis, seréis juzgados. Y no es la primera vez que Santiago utiliza algo del Sermón del Monte, ya ha venido utilizando varias partes de dicho sermón. Juzgar es una de las tareas más difíciles, puesto que involucra no solo a otra gente, sino también a la ley misma. Así como Santiago comienza en este texto: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. El tono del escritor cambia marcadamente en el versículo 8 de este mismo capítulo, cuando decía: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Calificó a los lectores de pecadores y de doble ánimo. Ahora se dirige a ellos llamándolos nuevamente hermanos. Y les dice que no deben difamarse, hablar mal los unos a los otros. Pero esta idea también la tenía el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, cuando comienza ese capítulo. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda ¿qué? Difamación. Sin embargo, los versículos 11 y 12 están estrechamente vinculados a todo el pasaje que fuimos enseñado la semana anterior. En uno de sus salmos, David vincula también la difamación con la falta de humildad, que fue como terminamos la enseñanza del jueves pasado, ¿lo recuerdan? David dice: al que solapadamente difama a su prójimo, yo le silenciaré. Al que tiene ojos soberbios y corazón orgulloso, no lo toleraré. Ese es el Salmo 101, versículo 5. La difamación proviene del corazón de una persona que no considera a los demás mejores que él mismo. Pero el cristiano humilde se opone a dicha difamación y más bien dice siempre: ni mal rumor ni ruinosa acusación encontrará ante mí ninguna aprobación, ni hechos viles de apostasía llegarán a la presencia mía. Aquel que no gusta o no hace, o aquel que es humilde, no difama. Aquel que siempre sabe que el prójimo o el hermano, en este caso, es mayor que uno, no difama. Y esa debe ser la actitud de todos nosotros como creyentes. El vínculo entre los versículos 7 que dimos la semana pasada y este, que es el 11, lo constituye la palabra diablo en el versículo 7, ¿recuerdan? Y el verbo difamar. Pareciera que no fuera lo mismo, pero técnicamente cuando vamos al griego tienen que ver una con la otra. En el original, el sustantivo diabolos significa diablo, que significa ¿qué? Difamador, calumniador. Entonces, pareciera o no pareciera, Santiago lo que está diciendo que aquel que difama es realmente del diablo. ¿Cierto que sí? Santiago, por consiguiente, exhorta a sus lectores a no difamarse unos a otros, ya que esto ¿qué? Es obra del mismísimo diablo. Difamar al otro es obra del diablo. Les está diciendo que dejen esta mala costumbre en que han caído. Si continúan difamándose unos a otros en la iglesia, con el tiempo destruirán la comunión de la comunidad cristiana. Santiago ahonda en este tema y además dice a sus lectores que difamar a un hermano involucra la ley. Y eso sí que es extraño. Pero si nosotros vamos a Levítico, Levítico es un libro ¿de qué? De leyes. Levítico, y sobre todo el capítulo 19, versículo 16 dice: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Y el que se haya leído este capítulo 19 de Levítico se dará cuenta
que anteriormente, y creo que 2 pasajes después de este, en todos dice, yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Está dando leyes al pueblo. Y esa es una ley. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Entonces noten el paralelo que Santiago desarrolla en la próxima oración. El que habla mal de un hermano o juzga a un hermano o a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. El énfasis en este versículo recae en la palabra hermano, que denota el estrecho vínculo de comunión que los creyentes tienen en la iglesia. Entonces, si hablas mal de tu hermano a sus espaldas, estás poniendo de lado la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si pones de lado la ley, ¿qué dice Santiago ahí? Te has establecido como juez de dicha ley. Entonces te has puesto en el mismo nivel que el legislador. En el tribunal, el juez debe ser imparcial al evaluar toda la evidencia y debe ser justo al aplicar la ley y dictar la sentencia. El difamador, por el contrario, generalmente no se preocupa por conocer los hechos. Evita hablar en presencia del acusado. Pone de lado la ley del amor y actuando como juez autoestablecido, entonces formula su propio veredicto. Eso es lo que hace el difamador. El difamador, a diferencia del legislador real, este toma su lugar, pero para hacer las cosas a su propio acomodo. Él no le interesa qué pasó alrededor. Él simplemente vio la foto de toda la película y con base en esa foto saca la conclusión y dicta el veredicto. Eres lo peor de lo peor. Y ni siquiera se acercó a esa persona y ni siquiera se acercó a su estrecho vínculo para investigar realmente si lo que cree o piensa es realmente lo correcto, mientras que el juez, el que hace la ley, el juez, sí investiga todos los hechos. Ustedes han visto películas o algunos de ustedes han estado de pronto en un tribunal en un lío o algo así. Se dan cuenta de que, ¿qué hace el juez? Recibe los hechos. Y está la parte culpable, la parte que condena, y ellos dan sus hechos, sus pruebas que le llaman en el derecho. Y el juez, a raíz de todas las pruebas, con base y fundamento en todas las pruebas, da un veredicto, o el jurado. Santiago expone la verdadera naturaleza del pecado de difamación cuando instruye a los destinatarios de su epístola con las siguientes palabras. Pero si tú juzgas a la ley, lo que dice el versículo 11, tal como lo están haciendo, no eres cumplidor de la ley, porque se colocaron sobre la ley, sino juez de ella como el Señor. Eso es lo que Santiago les está diciendo a estos hermanos. Y esto es lo que Santiago nos dice a nosotros. Si yo juzgo, pero si tú juzgas a la ley, ¿cómo lo hago? No soy entonces cumplidor de la ley, porque entonces me estoy colocando sobre la ley. Y si me coloco sobre la ley, ¿quién es el único que está sobre la ley? Dios, el Señor. Y si Él es el único que está sobre la ley, entonces yo estoy ocupando el lugar del legislador. Y eso es lo que Santiago les está declarando a estos hermanos de las 12 tribus. El calumniador pone de lado la ley que Dios ha establecido y por consiguiente se pone en el mismo nivel de Dios. Solamente Dios tiene autoridad para abrogar una ley. Cegado por el pecado, el difamador frecuentemente no se da cuenta de la seriedad de lo que hace. Sin embargo, lo cierto es que la difamación es un pecado contra la persona acusada y contra el Dios que prohíbe el pecado por medio de la ley divina. Muchas veces, mis hermanos, somos muy ligeros para hablar. Difamamos con mucha facilidad. Qué fácil es caer en este pecado, realmente. ¿Cuántas veces no juzgamos mal a nuestros hermanos? ¿Aquí a alguien le ha pasado eso?
o aquí todos son resantos. Piensa por un momento la última vez que pensaste en un hermano porque sucedió cualquier cosa, cualquier detalle. Piensa en ello y ahora piensa en cómo pudiste juzgarlo sin tener todo el contexto preciso. Sacamos nuestras propias conclusiones sin siquiera entender el contexto del por qué juzgamos. Juzgamos prontamente sin tomarnos el trabajo de acercarnos primero a nuestros hermanos antes de hablar mal de ellos. ¿Quieren ejemplos? ¿Viste cómo me miró? ¿Viste cómo me miró? ¿Acaso le he hecho algo a ese hermano para que me mire así? ¿Qué se cree él que no me saludó? Muchas veces caemos en tantos detalles. Claro, y el hermano viene con tremendo sol entrando un domingo. ¿Viste cómo me miró? Hermano, viene sofocado. Deja que se ponga en el abanico. A veces es más fácil hablar mal de un hermano que acercarnos y ver qué le puede estar sucediendo para ver cómo le podemos servir. ¿Viste cómo me miró? No, ve, acércate donde tu hermano. Pregúntale qué tiene. Puede tener un dolor de cabeza y por eso es la mirada. ¿O no? O aquí a nadie le da dolor de cabeza. Los que somos, los dolores de cabeza son fuertes, hermano. Santiago no hace esta aseveración porque sí, es porque el Espíritu Santo que lo inspiró conocía los corazones de estos hermanos del primer siglo y también conoce los nuestros. Mis hermanos, el corazón del problema es el problema del corazón. El hablar mal de un hermano, el difamarlo, solo viene de un corazón insatisfecho, que está lleno de envidia, que desea lo que tiene el hermano, un corazón que no ha aprendido a satisfacerse en Dios mismo, un corazón insatisfecho. Y en el momento que estás en esa posición, es el mismo momento que has quitado a Dios de su trono, el único que puede estar allí, y te has colocado tú como juez y señor del hermano. Es allí, precisamente cuando empiezan esas raíces. ¿Por qué él y yo no? Mi hermano, te has colocado como juez. ¿Por qué él y no yo? Pasa muchísimo. Aún con personas del mundo. Señor, ¿por qué le diste a él más que a mí si yo te sigo? Yo entrego todo por ti. Yo hago todo por ti. Yo te sirvo, Señor. ¿Por qué esa persona prospera y yo no prospero? Los salmistas tenían esas luchas, además. Has pecado contra Dios y has pecado contra tu hermano. Has hablado mal del hermano, has hablado mal de la ley. Dejaste de amarlo una vez más y te amas solo a ti mismo porque te has vuelto la medida con la cual todo debe ser medido. El gran problema de juzgar es que cuando juzgamos nos colocamos nosotros como la medida para juzgar. Es que él no es como yo. No hace las cosas como yo quiero. Eso es lo que pasa cuando hablamos mal de cualquier hermano. Eso es lo que pasa cuando no podemos dominar ese pequeño miembro llamado lengua, que es capaz de incendiar un bosque con solo una palabra. Eso es lo que hace que las guerras que vimos la semana pasada y los conflictos prosigan en esta vida. Es gracias a esa lengüita. Es gracias a que no tenemos el poder para dominarla y someterla. Pero cuando creamos que nos encontramos en esa posición, mis hermanos, en esa posición de juez, como si fuéramos los dueños de la ley, recordemos lo que Santiago entonces nos dice en el versículo 12. Dice, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú,
¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? En definitiva, Dios es el único legislador que delega al hombre el poder de ser legislador y juez. Dios, por ende, recibe la honra de ser la autoridad final en el establecimiento de la ley y en el juicio del hombre. Solamente Él es el juez divino. Él no puede Él no puede permitir que el hombre asuma la posición que le pertenece únicamente a Él. Solamente Dios, mis hermanos, tiene la autoridad de salvar y de destruir. Es decir, Dios promulga la ley. Dios aplica la ley y la hace cumplir llevando a cabo la sentencia. Dios la promulga y Él la aplica para sacar su propio veredicto. El veredicto es inocente o culpable. Aquí no hay términos medios. Para el Señor es sí o es no. Es culpable o es inocente. No hay lugares medios. Es que Él era más o menos, Señor. No, es culpable o es inocente. Dios puede salvar y destruir. En el cántico de Moisés encontramos un paralelo cuando Dios dice en Deuteronomio 32:39, dice, no hay Dios a mi lado, yo hago morir y yo hago vivir. Eso es tremendo. No hay Dios a mi lado, yo hago morir y yo hago vivir. Primero de Samuel, capítulo 2, del 6 al 7, dice, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla, pero también exalta. Es el Señor, mis hermanos. Es el Señor. Y segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 7, dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Enseguida el rey de Israel está dándole la posición. Él se está dando la posición que él tiene y dándole la posición a Dios que merece. A pesar de ser rey, en ese momento él dice, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Él sí reconocía quién era Dios, el dador de la vida y también el que la puede quitar. Evidentemente es Dios el único que puede dar muerte y que puede dar vida. Hasta el hombre debe saber eso, pero pareciera que muchas veces se nos olvida cuando nos queremos colocar en el lugar de Dios. Y Jesús incluso instruye a sus discípulos diciéndoles que no deben temer al que puede matar el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero mis hermanos, este problema en nuestro corazón de muchas veces querer erigirnos como Dios viene desde el principio de los tiempos. Esto no es nuevo. Esto viene desde el Edén. Viene con el mismo susurro a nuestros oídos como llegó a los de Eva. Serás como Dios. Serás como Dios. Y nosotros muchas veces nos susurramos eso a nuestras propias mentes y a nuestros propios corazones. Soy como Dios. No hay mentira más grande de Satanás y de nuestras propias concupiscencias que esta. No seremos como Dios ni cuando estemos con Dios. No seremos como Dios ni cuando estemos con Dios mismo. Y eso debe quedar muy claro en nuestras mentes, porque yo creo que muchos pueden pensar que la glorificación se trata de que yo voy a ser como Dios. Y no es en nada así. Muchos herejes, de hecho, han dicho que los hijos de Dios son Jehová Junior. Eso sí, pero tremendo.
Ese es el mismo Satanás en el siglo XXI diciendo lo que dijo en los primeros días de la creación. No dice nada diferente, sino que serás como Dios. Mis hermanos, solo ha habido, hay y habrá un solo legislador y juez. El mismo juez es el mismo dador de la ley y él mismo solo tiene el derecho de juzgar conforme a su ley santa, perfecta, agradable y buena. Y su ley es santa, perfecta, agradable y buena porque él es santo, perfecto, agradable y bueno. Su ley, todo lo que salga de Dios no puede ser inferior a lo que es Él. Finalmente, Santiago llega ahora al nivel personal. Habla directa y enfáticamente al lector individual. Y dice, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y noten que cambió, porque él venía hablando del hermano y ahora termina diciendo, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? No sé si las otras versiones están igual. ¿Alguien tiene Reina Valera que lo pueda leer? Esa segunda parte del versículo 12. ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¿Cierto? ¿Y cómo lo dice al inicio en el versículo 11? ¿El que habla mal de quién? Del hermano. Entonces se mantienen las versiones allí. Primero habla de los hermanos, pero termina haciendo una pregunta retórica a estos hermanos que están expatriados de las 12 tribus y les pregunta, ¿quién eres que juzgas? Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Ya pasó del sentido familiar del hermano, adoptados por el mismo sacrificio de Cristo, pasó ahora cómo juzgas al resto del mundo. Porque hasta aquí cualquiera podía decir, bueno, listo, yo no juzgo a mi hermano, pero apenas salga empiezo a juzgar a todo el mundo allá afuera. Pero el Señor es más sabio que nosotros. El Señor es mucho más sabio que nosotros. Es infinitamente sabio. El contraste entre el único y definitivo legislador y el hombre pecador a ser juzgado por el legislador es claro. El contraste que hay entre el único que puede legislar y juzgar y el hombre pecador es claro, y por eso esa pregunta retórica. Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 4, hace otra pregunta retórica y dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y nuevamente Pablo utiliza, ¿quién eres tú para juzgar? Santiago escoge intencionalmente la palabra prójimo para recordarle al lector la ley real del amor. ¿Sí lo recuerdan? ¿Amarás a quién? Porque no dice amarás a tu hermano solamente, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. El capítulo 2, versículo 8 dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, dice Santiago en el capítulo 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen, bien hacen. En vez de juzgar a su prójimo, entonces, más bien el lector de esta carta y nosotros, mis hermanos, deberíamos amarle. Deberíamos amarles. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Pero hasta aquí queda una duda, y yo no sé si ustedes la tienen. Mientras yo desarrollaba esta enseñanza, yo decía, bueno, pero entonces, tú me estás diciendo que no puedo juzgar. Pero el apóstol Juan dice que sí puedo juzgar. De hecho, no lo dice el apóstol Juan, lo dijo Jesús. Entonces Santiago se contradice con Jesús, con su hermano. ¿Cómo puedo juzgar y amar a mi prójimo simultáneamente sin pecar contra él y contra Dios mismo? ¿No les cae esa pregunta? Entonces, ¿cómo puedo juzgar? Y lo peor de todo es que Santiago no lo dice. Porque Santiago sigue y cuando yo seguí leyendo no decía nada de eso. Pero entonces, ¿cómo puedo juzgar y amar a mi prójimo simultáneamente sin
pecar contra Él y contra Dios mismo? Porque hasta ahora, hermano, tú me has dicho que no hable mal de mi hermano, pero entonces, ¿cómo juzgo sin ponerme en el lugar de Dios? ¿Cómo puedo juzgar yo? ¿Alguien quiere responder eso? No, eso lo dice Juan. Juan capítulo 7, versículo 24 dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. O sea, sí podemos juzgar, pero con juicio justo, con un justo juicio, ¿cierto? Bueno, ¿y ahora y cómo se hace eso? Definitivamente nosotros como creyentes deberíamos apropiarnos en nuestros corazones de estas palabras de nuestro Rey, porque fue el mismo Jesús el que dio esto de Juan, el mismo dador de la ley. Debemos entender que la única manera, hermanos, la única manera de hacer un juicio justo es usando su propia ley y no la nuestra. Yo al inicio decía que muchas veces cuando juzgamos al hermano o hablamos mal del otro, nos ponemos en el lugar del legislador, pero a su vez estamos utilizando nuestra propia medida para hacerlo como yo. Es que él no es como yo, él no hace esto como yo, él no dirige eso como yo, él no predica como yo, es que él no es pastor como yo. Somos tan ligeros para sentenciar al hermano. Pero la respuesta a eso es más bien, utilicemos la ley de Dios para juzgar. ¿Saben por qué? Ese es Satanás, hermano, no le presten atención que ese es Satanás. Su ley es perfecta, su ley es justa y su ley es agradable, su ley es suficiente. Yo no tengo que utilizar mi medida, yo no tengo que utilizar mis pensamientos, yo no tengo que utilizar lo que yo creo, lo que yo pienso, si tengo la ley justa de Dios para juzgar al prójimo. ¿Por qué? Porque al momento que yo tome la ley justa, agradable y perfecta de Dios para juzgar a uno de mis hermanos o para juzgar al prójimo, no lo estoy juzgando yo, lo está juzgando Dios. Esa es la única manera de hacer un juicio justo, es utilizando la ley de Dios para juzgar. Hermano, no bebas. Eso es pecado, no ves que yo no lo hago. Eso es juzgar y ponerte tú de juez. Y el no beber tal vez es un mandato de Dios, o es un mandato de Dios. Pero cuando tú te pones como el legislador, entonces estás juzgando sin justo juicio. Entonces, ¿por qué, hermanos, queremos juzgar con nuestra propia ley y no con la ley de Cristo? Cuando juzgamos con nuestra ley a nuestra medida, entonces nos hacemos el dueño y dador de la ley que nos permite sentarnos en la silla del juez para dictar un veredicto. Cuando juzgamos con la ley de Dios, estamos dando paso real a un juicio justo que no tiene que ver con mi propia manera de pensar, sino como Dios juzga a ese hermano. Es su ley y no la nuestra la que es suficiente. Su ley es suficiente, las nuestras no. ¿Cuántas leyes queremos inventarnos dentro del contexto de la iglesia local para hacer a la iglesia a nuestra imagen y no a la imagen de Dios? Hermano, ¿por qué te colocas eso? ¿Por qué no vistes así? ¿Por qué no vistes asado? ¿Por qué no haces esto y lo otro? Puras reglas de hombres. Y si bien podemos ver en la Escritura principios de cómo debemos vestir, no soy yo quien debe decirte que no te vistas así basado, a no ser que sea de una manera indecorosa, que es muy diferente. No vas a venir aquí a la iglesia a reunirnos, vas a venir en vestido de baño. Ciertamente te sacaré a cualquiera, sea hombre o sea mujer.
¿Por qué? Porque no es el lugar para hacerlo. Pero si tú vienes de una manera decorosa delante de tu Señor, porque asumo que te vistes para el Señor, el hecho de que a mí no me gusta lo que uses no quiere decir de que yo tengo que imponer mi propia ley sobre mis hermanos. ¿Por qué no usas aretes? ¿Por qué no te pintas los labios? ¿Qué por qué esto? ¿Qué aquí? ¿Qué hasta el blower? ¿Qué no? ¿Qué? No, hermanos. Somos muy rápidos para dejarnos gobernar o para dejar gobernarnos y gobernar a otros bajo nuestros propios preceptos y no la de Dios. Y cuando estos hermanos no cumplen nuestros preceptos, entonces terminamos ¿qué? Calumniando al hermano, difamando al hermano, hablando mal de ellos y al final nos hacemos como Dios. Somos muy, pero muy rápidos para esto. Las Escrituras enseñan que todos nosotros debemos comparecer ante Dios en el día del juicio. No hay ninguno que esté en este lugar que no compadezca delante de Dios el día del juicio. Y que en ese momento tendremos que rendir cuentas de cada palabra descuidada que nosotros hayamos hablado. ¿Te imaginas ese juicio? Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor, Mateo capítulo 12, versículo 36. Tendremos que rendir cuentas de qué, de cada palabra descuidada que nosotros hayamos hablado. Tremendo, hermanos. Tremendo. Dios nos hace responsable de toda palabra que hablamos, especialmente la que decimos en contra de nuestro prójimo. Todos nosotros somos culpables a causa de nuestros pecados. Estamos bajo la ley y al mismo nivel que nuestro prójimo. Somos los acusados. Por consiguiente, en vez de colocarnos por encima de la ley y asumir la investidura de juez, debiéramos más bien alentar, consolar y amar a cada uno de nuestros prójimos. Eso es lo que debiéramos hacer. Ninguno de los que está aquí merece la salvación. Hemos sido salvados por gracia. Y aquel que tuvo el suficiente poder, la suficiente autonomía, la suficiente autoridad para juzgarnos a los que estamos en él, no nos juzgó, sino que nos amó. Y esa debe ser nuestra actitud como creyentes. Si tú quieres ser más como Cristo, no nos juzguemos, sino que más bien nos amemos, nos entreguemos por el prójimo. Esa es la actitud del siervo. Esa es la actitud de Jesús. Él no nos juzgó. A los que estamos en Él no nos juzgó. Pero Él sí recibió juicio por nosotros. Entonces nos amó. Mi hermano, ¿a qué estás dispuesto tú a recibir por causa de tu prójimo? ¿Eres capaz de echarte las culpas si alguien calumnia a tu hermano? Eso fue lo que nuestro Señor hizo. No contra ellos, contra mí. ¿Se lo merecen? Sí, hazlo conmigo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Él no nos juzgó. En resumen o en conclusión, no estamos en la posición de juzgar a otros, puesto que nosotros mismos necesitamos la gracia y misericordia de Jesucristo. Ayudémonos unos a otros dirigiendo nuestra atención a Jesús. Que nuestra devoción al juzgar sea justa, que vaya de acuerdo con la voluntad de Dios, que ayude a nuestro hermano a ser restaurado y en amor acercarnos a recordarle lo que Dios dice acerca de lo que él está viviendo. Sacarlo del error y llevarlo nuevamente al arrepentimiento es la meta. No masacrarlo para que salga corriendo y esa alma se pierda. En vez de masacrar, hermanos, amemos, amemos. Examinemos nuestras motivaciones, mis hermanos. Examinemos que dichas motivaciones estén dirigidas a la gloria del Dios Trino y que nuestras palabras, todas las que digamos,
aun las que pensemos en decir, únicamente traigan gloria y alabanza a nuestro trino y gran Dios. Amén.